¿Qué tal? Muy buenos días. Su servidor Eduardo Esquivel le da la cordial bienvenida una vez más a este su programa En Palabras de, que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Partido Verde Ecologista Jalisco Francisco Rojas número 72. Y como cada miércoles y jueves, usted sabe, bueno, tenemos invitados interesantes. Hoy 7 de febrero del año 2018. Hoy vamos a tocar temas interesantes de una manera muy general, pero que la verdad nos va a encantar. Son cuestiones ambientales, del medio ambiente, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Y para esto está conmigo Josué Díaz, él es experto en temas ambientales. Muy buenos días, Josué. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Si tiene algún comentario, va a ver que va a ser un tema muy interesante. Y quiero iniciar, Josué, pues bueno, cada año, cada 3 años, cada 5, cada década, nos damos cuenta que la zona metropolitana de Guadalajara obviamente va creciendo en todos los sentidos y obviamente también la cuestión de la contaminación. Esta contaminación que por desgracia hay quienes dicen o hay notas periodísticas que mencionan que incluso a veces la contaminación de Guadalajara ha rebasado a la de la Ciudad de México, lo cual nos dice que es algo muy alarmante. Sin embargo, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara hay zonas donde se concentran mayor los índices contaminantes por cuestiones, no sé, fisiológicas, cuestiones físicas o químicas, no sé. Tú nos dirás, Josué, y quiero empezar una zona muy conflictiva, aparte de la cuestión vial, que viene siendo la calzada Independencia. Hace años yo recuerdo que hubo un estudio propio del gobierno del estado de Jalisco, en aquel entonces, estamos hablando de hace unos 10 años, donde era alarmante la cantidad de contaminantes que había o que hay, sobre todo en la calzada de Independencia. ¿Qué te parece si mencionamos por qué hay áreas donde se concentra la mayor cantidad de contaminantes y qué tan negativo es para nosotros los seres humanos? Sí, claro. Mira, la zona metropolitana de Guadalajara tiene una orografía muy particular. ¿Qué significa esto, no? O sea, el contaminante, cuando hablamos de contaminantes de la calidad del aire o contaminantes en el aire, estos están supeditados o se manejan en función de las corrientes de aire que podemos encontrar en la ciudad o en cualquier lugar. Cuando tú tienes una orografía donde hay una cuenca o un cerro, como el Cerro del Cuatro de este lado, lo que haces es que los vientos chocan entre sí y van haciendo estos corredores de aire y llevan la contaminación a zonas donde a lo mejor no se están originando particularmente. Por ejemplo, la zona de Miravalle, toda esta parte de Gobernador Curiel, la calzada de Independencia, son zonas en donde la calidad del aire se concentra de una manera muy particular. No pasa lo mismo en la parte norte de la ciudad, donde no tienes esas barreras, en cambio allá tienes una pendiente que es la barranca de Huentitán, que las corrientes de aire se manejan de manera diferente. Entonces, por eso las concentraciones son diferentes. ¿Qué tan diferentes son? En realidad no lo sabemos. Tenemos una red de monitoreo limitada, ¿sí? En donde pues tiene 6, 7, 8, pon tú más alguna que otra que esté por ahí regada, que no sea del gobierno. ¿Qué te gusta? Debe haber unas 10, 15, 20 estaciones monitoreando la calidad del aire en la ciudad, de las cuales la mitad son oficiales. Y entonces en realidad no conocemos cómo se comporta en realidad, pero lo vemos y lo respiramos. Sí, ese es un gran indicador. Y lo sentimos, ¿no? Porque hasta más lo sentimos. Sí, claro, por supuesto. Entonces tú tienes una gran cantidad de contaminación, de contaminantes que son nocivos para la salud, como son las partículas menores a 10 micras, el ozono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, los azufres y todos los demás derivados de la actividad principalmente automotriz. ¿Diario eso lo respiramos todos los días, Josué? Todos los días. Todos los días. Hay algo que me llama la atención. Mencionas que partículas menores a 10 micras. Uh-huh. ¿Por qué es tan peligrosas esas partículas a 10 micras para el cuerpo humano? Por supuesto, esas partículas, las que son de 10 micras para abajo, porque también se miden las de 2.5 micras, que son todavía más pequeñas, lo que pasa es que traspasan nuestra barrera natural, ¿sí?, del sistema respiratorio, la parte de la nariz, de la boca.
donde tenemos filtros naturales, en donde la partícula mayor a ese tamaño es filtrado. Todas las partículas menores de ese tamaño pasan directamente y se van a los alvéolos y a los pulmones. El resultado, el montón de enfermedades respiratorias que vivimos día con día en la ciudad y cada vez son más constantes y más agudas. Estas partículas son consecuencia obviamente de esas sustancias, de esos contaminantes. Pero de esas partículas menores a 10 micras, ¿qué contaminantes o qué sustancias lo provocan? Pueden ser de muchas maneras. Sí, son todas aquellas materiales sí, principalmente materiales que por diferentes procesos mecánicos, eléctricos, químicos desprenden este particulado, que puede ser de tierra, de polvo, de carbón, de lo que tú quieras, ¿no? La diferencia es que por los procesos mecánicos y por los procesos industriales se hace tan fina la partícula que ya se convierte en un problema de volatilidad. Entonces la partícula empieza a moverse por el aire libremente. No es lo mismo que hablar, de polvo, sí, polvo normal de la Tierra, allá una partícula mucho más fina que no podemos filtrar. De ahí que todos, bueno, la mayoría, yo creo que a todos nos ha pasado cuando vamos al centro, más de alguna ocasión, nos empiezan a llorar los ojos, la garganta reseca, al toser, me imagino es consecuencia de, ¿no? Ahora, ¿qué contaminantes son los que más, por desgracia, nosotros respiramos, Josué? No, todos estos que acabamos de mencionar los respiramos, todos. Sí, la diferencia es, en primera, la concentración, la cantidad que podemos respirar de uno o de otro, y también la capacidad que tiene nuestro cuerpo de mitigar ese contaminante. O sea, hay contaminantes como el dióxido de carbono que se combina con el oxígeno, la concentración no es tanta. Si fuera una concentración muy alta, nos mata totalmente. O sea, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, un tanque de fermentación, ¿no? Un tanque de fermentación en donde a través de un proceso bioquímico se genera una gran cantidad de dióxido de carbono, y si una persona se mete a ese tanque, ya no sale, porque hay cero presencia de oxígeno. ¿Cuestión de segundos? Segundos, sí. Pero no es el caso de la ciudad, ¿no? Pero así de peligroso puede ser. Pero sí se han dado casos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Incluso han salido en las noticias como a veces hasta bomberos de protección se han metido y ya no salen, por decirlo así. Yo creo que es lo grave. Ahora, ¿qué tanto, y creo que es lógico, pues, qué tanto la cantidad de automóviles y camiones influyen muchísimo? ¿Por qué te lo comento? Porque todavía hace algunos días comentaban que se han agregado más de 30,000 vehículos que pertenecen a Uber. Eso obviamente empeora, ¿no? Junto con la sincronización de los semáforos, ¿o estoy mal? Perfecto, no, sí. Como lo habíamos comentado en su momento, no es un problema exclusivo. O sea, no es un problema que le atañe a la mala sincronización exclusivamente del semáforo. No es exclusivo a la falta de transporte público, no es exclusivo a la política pública que se da en la ciudad. O sea, son una serie de situaciones que generan este problema tan grave y que viene desde muchos años atrás, ¿no? Y el problema, sí, efectivamente, si le quieres poner una palabra, es el automóvil, el exceso de automóvil que hay en la ciudad. Todo el mundo está acostumbrado en la ciudad, ya por las facilidades que hay de comprar un auto, ya sea nuevo, usado, todo el mundo trae un auto, y normalmente en ese auto va una persona, y entonces es totalmente infuncional que un automóvil de cuatro cilindros, si bien nos va, transporte a una persona, ¿sí? Es totalmente infuncional, impráctico, es mucha energía, mucha contaminación para transportar a una sola persona. Entonces es un problema de todos, de esta falta de... Normalmente todos intentamos echarle la culpa al vecino, al gobierno, pero todos usamos el auto, ¿no? De una forma u otra. Y normalmente el que no usa el auto vive en las zonas más pobres, donde respira la peor calidad del aire y ni siquiera la está generando. ¿Sí? La estamos generando todos los que estamos de este lado.
¿Qué tanto influye también las empresas, Josué? Las empresas influyen, por supuesto, pero ya los mecanismos que tienen ahorita de regulación ya son mucho más estrictos. Entonces, sí se puede dar el caso, por supuesto, de algún accidente, alguna mala práctica, pero ya es mucho más complicado. Anteriormente sí se le echaba mucho la culpa a la empresa, sí, a la gran empresa, pero ahora ya no. O sea, la verdad es que si a alguien tenemos que echarle la culpa es a uno mismo que está utilizando el carro y no se atreve o no se anima o no existe la forma de que se mueva de otra forma. Y yo lo entiendo, es complicado, y más en una ciudad que de pronto puede llegar a ser insegura o una familia que es muy grande, entonces moverse en transporte público es complicado. O sea, hay muchas situaciones, ¿no? Pero habemos muchos que no tenemos ese caso, que podríamos cambiar estos sistemas, estas formas de vivir en la ciudad. Entonces, yo digo que por desgracia hay zonas cuyos habitantes tienen la mala fortuna de vivir en lugares donde se concentra prácticamente los contaminantes. Sí. Santa Fe, Miravalle, Las Juntas, en Tlaquepaque, no sé, aparte de Tlaquepaque, no sé, otras zonas también se acumulen. Son generalmente los que escuchamos que mala calidad, pésima calidad del aire. Ahí es por cuestiones ambientales, se van a estar concentrando los... Y ahí, en el caso de ellos, prácticamente los habitantes son los que padecen, ¿no? Exactamente. Con enfermedades, ¿no? El que vive ahí es el que lo padece. ¿Sí? Y te digo, muchas veces ni siquiera ellos son los que lo generan, porque muchas veces todas esas colonias de bajos recursos pues ni carro tienen. ¿Sí? Y son los que usan el transporte público. Ellos son los que andan a pie, en bicicleta, no porque quieran, por necesidad, y son los que sufren las consecuencias de la otra parte de la ciudad que no lo hace, que no tiene estas prácticas de movilidad. Y podrán decir lo que quieran, pero el automóvil es uno, a lo mejor no es el problema, pero ya somos muchos millones de carros en la ciudad. Ahora, muchos se nos ha dicho, diferentes medios de comunicación, incluso expertos, que una alternativa que podría contrarrestar es la cantidad del arbolado que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, Josué. ¿Es cierto este punto? Mira, no creo que resuelva el problema, pero definitivamente ayuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arbolado urbano tiene la capacidad de filtrar toda la partícula menor a 10 micras. ¿Sí? Eso sería, esa facultad, esa cualidad tendría entonces los árboles. Sí, absorbe todo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono. Muy interesante, el ozono, que es un problema muy grave de la ciudad, es generado por las altas temperaturas. Si es ciertos contaminantes que tienen azufres y otra cantidad de sustancias que sale del carro, con las altas temperaturas se desprende la molécula y se forma el ozono. Entonces, bajar la temperatura de la ciudad ayuda a que no tengas tanto problema de ozono. Si nosotros llenamos de árboles, vamos a bajar la temperatura. Un ejemplo, el bosque de los Colomos puede bajar hasta 9 grados centígrados la temperatura de su entorno. ¿Sí? ¿Baja? Sí. ¿El arbolado? El arbolado del bosque de los Colomos. Filtra el 79% del particulado de partículas menores a 10 micras. Infiltra toda el agua que le cae y más. Entonces, el arbolado tiene un gran potencial, pero también viene un gran problema, ¿no? ¿Cuál es? Pues el mantenimiento. Sí. El arbolado en la ciudad está expuesto a una gran presión de falta de tierra, de falta de agua, expuesto constantemente al contaminante, ¿sí? Y entonces eso debilita el árbol. ¿Y qué es lo que pasa cuando debilita el árbol? Pues se empieza a llenar, no tiene un sistema inmunológico que funcione como un humano, y entonces se empieza a llenar de enfermedad, y le cae muérdago, le cae gusano barrenador, le cae hongo, le cae de todo, ¿no? Entonces tienes un árbol enfermo que no está haciendo bien su trabajo y alguien lo tiene que mantener. Y ese alguien normalmente, por el 115 constitucional, le toca al municipio. El servicio de parques y jardines. Exactamente. Entonces le toca al municipio, pero el municipio
de por sí tenemos un déficit de arbolados y aparte no tiene una capacidad técnica operativa para atender todo, entonces tienen que trabajar por secciones y de aquí a que le dan toda la vuelta al municipio ya se volvió a llenar de muérdago, entonces es un ciclo. Y si aparte le sumamos que a raíz del mal manejo que tuvo el ciudadano en su momento del arbolado, se hizo una cláusula muy fuerte en todos los municipios para que el ciudadano no pueda darle mantenimiento al árbol. Entonces, si yo tengo un árbol enfermo y yo quiero podarlo o quiero hacerle algo, no puedo hacerlo sin la autorización del ayuntamiento, porque si no me multan. ¿Sí? O sea, la cuestión del arbolado es una situación muy compleja, porque aparentemente no, pero ya cuando lo estás analizando y lo estás comentando, en este caso, José, es falta de arbolados, de árboles en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero esos árboles que hay, los pocos, se enferman por la sobrecarga, por decirlo así, de tratar de filtrar toda esta serie de contaminantes que tenemos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Segundo, al enfermarse, pues obviamente ya no funcionan. Pero a veces viene otra parte del ser humano que a veces empiezas a talar árboles, incluso buenos, por el simple hecho de que vas a poner X tienda departamental y le arriman 4, 5, 6 árboles. Y si le agregas 5 allá, 10 acá, estamos hablando de decenas de árboles menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y lo peor es que no se reponen. Y es muy curioso porque muchas administraciones anteriores y las actuales, Josué, tú como experto, dicen: no se preocupen, los vamos a reponer, pero lo voy a trasplantar a 20 kilómetros donde quité el árbol. Es absurdo, ¿no? O sea, como decir, ¿de qué me estás viendo la cara? Y otra cosa, quienes son parte de Parques y Jardines, José, tú me dirás si estoy bien o estoy mal, no está capacitado. Ellos nomás van y quitan el pasto, nomás como quitan las ramas. Pero mi pregunta es, ¿realmente están capacitados o hay gente experta en parques y jardines para cuidar los árboles? Mira, históricamente era muy malo. Yo tengo la certeza que en los últimos años se han dedicado a conseguir expertos porque se han dado cuenta del problema. Si no expertos, por lo menos gente que sabe del tema, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha mejorado esa parte, sin embargo, la capacidad operativa es muy limitada, ¿no? Hay mucha gente, hay que invertir mucho dinero y como todo, así yo siempre lo pongo, cuando uno construye su casa, construye la cocina, le pone ventanas, el baño, y lo que dejas al último, si te alcanza, es el jardín. ¿Sí? Es así, es lo último, ¿no? Y pasa lo mismo en los municipios. Le meten a todo y ya lo último que me queda, ahí pues lo vemos. Últimamente ha cambiado esa dinámica con esta parte del espacio público, no nomás del arbolado, sino del espacio público, que bueno, funciona bien para los parques, pero ¿qué pasa con el resto del arbolado que hay o que no hay en la ciudad? Sí, o sea, falta, por ejemplo, un estudio de lugares de potenciales a reforestación, que sería muy interesante tener. Y luego llega otro problema, por ejemplo. Los árboles grandes normalmente son los que cumplen los mejores servicios ecosistémicos y en mayor cantidad. Entonces, un árbol grande, sano, hace la función de 20,000, bueno, estoy exagerando, de 20 arrayanes, por ejemplo, ¿no? Que son más pequeños, sí, ¿no? Entonces, y se perdió porque, digo, así lo han visto, esto es una opinión muy, muy personal, de que era más importante cuidar la banqueta, ¿sí? que el árbol, ¿sí? Entonces dicen, no, es que ¿cómo me voy a poner un árbol grande ahí si me va a romper las banquetas? ¿Sí? Pero el árbol está cumpliendo una función muy importante, ¿no? Muy, muy importante de filtración. O sea, tú lo puedes ver en la colonia americana, en donde quedan los arbolones todavía, estos gigantes, algunos de los pocos que quedan. Tú en cuanto vas caminando y vienes por la avenida, la calle, y entras a la sombra del árbol, el clima es totalmente diferente. Se siente hasta fresco, ¿eh? Se siente fresco así. Hasta respiras así, o sea, eso es un servicio ecosistémico del árbol. Y es muy importante eso, pero siempre hay que sopesar, o sea, la gente que tira el árbol porque le tira basura, ¿no? Así ya desde llamarle a la hoja basura ya tenemos un problema muy grande. Mal concepto, ¿no? Exactamente, porque eso no es basura,
sí, es formación de suelo, pero la gente lo ve como basura, ¿no? Y porque lo tiene que barrer y lo poda. Y no es hasta que lo poda que dice, hijo, mano, ¿qué hice, no? Porque en mi casa, que era muy fresca en verano, calientita en invierno, está caliente. ahora está súper caliente en verano y fría en invierno, ¿no? O sea, el árbol regula esas temperaturas. Entonces, lo que le daba valor a mi propiedad, ya no le da valor, ¿no? Muchas propiedades en la ciudad valen mucho, nada más por el árbol que tienen en la casa. ¿En serio? Sí, entonces hay muchos estudios a nivel internacional de cómo el arbolado y la parte verde eleva considerablemente el costo de la propiedad. El caso más claro es Colomos. Todo el mundo quiere construir al lado del Parque Colomos. No, y todo llega, se mundo. siente hasta el ambiente, ¿no? Está Sí, fresco. claro. Y es carísimo, o sea, carísimo conseguir algo ahí. Y entonces, pero le empiezan a mochar, y entonces se está perdiendo lo que le está dando el valor a la propiedad. ¿Sí? ¿Qué tipo de árbol recomiendas hay que plantar, Josué? Mira, siempre la política debe de ser el árbol apropiado en el lugar apropiado, ¿no? Es como lo ideal. Menos palmeras, ¿verdad? Sí, no, esos ni árboles son, no te creas. Sí, no, las palmeras no. Pero no estamos en la playa, ni en el desierto. Es que hubo un presidente municipal, y lo voy a decir, Daniel Ituarte Reynón, el primer presidente municipal panista en Tlaquepaque. Se le ocurrió quitar el camellón de Patria, se le ocurrió plantar palmeras y quitar los árboles que estaban años ahí. Fue un error histórico desde el punto de vista ambiental. ¿Qué pasó? Se secaron, tuvieron que quitarlas, porque decía que palmeras no. Sí, ¿Qué árbol sería? Mira, o sea, te digo, es como el árbol indicado en el espacio indicado, pero pues, ¿cuál es ese árbol adecuado en el espacio adecuado? Y la zona metropolitana. Por supuesto, entonces, yo creo que justamente, así como se le está dando su lugar al peatón, como se le está dando su lugar al ciclista, también se le debería de dar su lugar al árbol. El árbol es un ente vivo que es patrimonio de la ciudad, que no es un mobiliario más, no es una banca más, ¿sí? No es una lámpara más, debería de tratarse como un edificio que tiene una historia, que tiene una función muy importante. Entonces, va a haber lugares en donde se permita un árbol mucho más grande, que preste la mayor cantidad de servicios ecosistémicos posibles, y va a haber lugares en los que no, estoy de acuerdo, cuando el espacio es muy angosto, pero nunca, no creo que, más bien, y nuevamente te digo, es una opinión muy personal, la banqueta no debe ser un pretexto, ¿sí? Es decir, la banqueta, la tubería, no importa, ¿no? En mi casa, en su casa, donde yo crecí, hay 2 árboles más, 2 jacarandas inmensas, y las cuidamos así, porque son los árboles que, aunque están en la calle, Sí. ¿sí? Y han intentado mocharlos un par de veces y lo hemos evitado, presta un servicio importante, hace que la casa, aparte que se vea bien, se sienta bien, y yo no quiero cambiar el árbol por un aire acondicionado. Oye, Josué, hace tiempo las propias autoridades municipales comentaban en su momento, planta un árbol, un cítrico. ¿Qué tan cierto, qué tan beneficioso sería para el aire los cítricos? Mira, planta un árbol el que sea. Yo siempre digo, o sea, tú planta un árbol. Pero sí también tiene esa función. Sí, por supuesto que tiene esa función. Pero menos capacidad, ¿verdad? Por supuesto, o sea, el cítrico pues es chiquito, ¿no? Y aparte, los cítricos, aunque algunos expertos dicen que no, yo estoy seguro porque yo los que he visto están todos enfermos, ¿no? Ajá. Normalmente, o sea, el cítrico necesita mucha agua, ¿sí? Para dar buen fruto. Si no da buen fruto, pues entonces pierde su funcionalidad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿para qué pones un cítrico si no quieres el fruto? O sea, ¿sí me da a entender? O sea, Antes de irnos a las preguntas que nos están dando por internet, Josué, los famosos esos pinos largos, ¿tienen alguna función ecológica? las acacias Es gigantescas. un tipo pinos, pero larguísimos, ¿no? Muy altos, pues. Sí, por supuesto que tienen una función. Digo, te lo digo porque son muy pequeños, no son muy compactos, pues, pero muy altos.
Exactamente, o sea, por supuesto que tiene una función, y esa función es importante. Sí, no sé si es la acacia o el... ¿Es tipo pino, Josué? De esos sí, ya sé cuál me dices. que van, o sea, van creciendo, pinos pero largos, esos Sí. altísimos. Sí, con esos de pronto yo he visto que los ponen pegaditos y hacen una barrera impresionante. Sí, por supuesto que funcionan y dan un servicio. Dan menos en el sentido de que por ejemplo la sombra que vas a generar no genera casi nada, ¿no? Pues porque están así. Ajá, compactos. exactamente, pero te sirve una barrera de filtro impresionante para calidad del aire, por ejemplo, para ruido, por ejemplo. Sí, entonces cada árbol tiene su función, ¿sí? Y te digo, creo que el tema está en cómo lo valoramos. Mira, nos escribió Sergio. Dice, saludos a Josué y a Lalo. Se debería pensar en eliminar los autos chatarra. Además de ser problemas ambientales, se convirtieron en problemas de salud pública. Estoy de acuerdo. Es un problema. Pero, digo, todos los autos que están ahí parados y sin funcionar, pues deberían de irse a algún lugar. El problema es a dónde se van y qué vamos a hacer con ellos, ¿no? O sea, como todo, hay una consecuencia. Si se crea una política pública de descacharrización de automóviles, me parece muy bien, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Quién se los va a llevar? ¿Cómo se los van a llevar? Pues sea su destino, ¿no? Exactamente, porque luego los avientan ahí nomás al barranco y trasladas el problema nada más del lugar. Sí. Nos habló, también nos escribió Jesse Briones. ¿Se ha pensado o existe algún programa de reforestación urbana que se planee para la zona metropolitana de Guadalajara? Sí, por supuesto. Sí, hay varios, la mayoría están encabezados por los ayuntamientos y por la Asociación Civil Extra AC, tiene una campaña muy fuerte, que aparte de la donación de árbol a la ciudadanía, tienen ya convenios con los diferentes ayuntamientos para hacer reforestación en la ciudad. Si que sea la más adecuada y la más correcta y la más viable, no lo sé, pero yo insisto, o sea, yo prefiero tener un problema de exceso de árboles a un problema por falta de árboles. Y realmente, Josué, sí, hablando francamente, sí hay el interés suficiente de las autoridades municipales por las cuestiones ambientales, conservar el arbolado en la zona metropolitana. Sí, yo he visto que ha habido mucho interés, tanto de la administración pasada como la antepasada, y bueno, con el apoyo de los diferentes... Es un tema que yo no sé que si algún partido político se niegue sí, a hacerlo. Que el interés sea genuino no lo sé, pero hay muchos esfuerzos hechos en Guadalajara, en Zapopan, en Tonalá, en Tlaquepaque, por recuperar estos espacios o defender estos espacios para reforestación y del cuidado del arbolado. El problema es que todo queda en una iniciativa, en un documento, y que no se ve luego reflejado por la falta de personal, de recursos. Lo que te decía, hay tantos problemas en la ciudad que luego esto es lo que dejas como para el último, por si me alcanza. Oye, José, ya por último, ¿está bien lo que hace personal de parques y jardines de cualquier municipio de la zona metropolitana que llegan y prácticamente cortan la rama, el tronco, parte de los troncos, y quedan los puros troncos gruesos, pero pelones sin ramas, sin hojas? ¿Está bien eso? No, eso lo conocemos como desmoche, el famoso desmoche del arbolado. Y esa práctica poco a poco se está ido eliminando, ¿no? Era por practicidad, en el sentido de que llegabas y decías, pues hay que podar, y pues podalo de arriba y vámonos, ¿no? Y eso lo que provocaba era que debilitan el árbol y se acaba muriendo o enfermando, y es un problema más grave. Ya tiene unos años que ya la poda se hace un poco más especializada, o sea, ya es una poda selectiva para equilibrar el arbolado. No es que sea genérico, pero yo creo que las prácticas van para allá, y la misma comunidad de expertos arborícolas de la zona metropolitana de Jalisco, pues ha influido mucho en esa parte, ¿no? De insistir en que debe de haber una forma de podar bien con justificación técnica, una política, ¿no? Sí, un reglamento, un manual, y algo que evite que llegue cualquiera y moche, ¿no? El principal problema son ya las instancias federales como CFE.
Ah, que llegan y eso sí cortan. Sí. Me está estorbando la línea, Exacto. ellos se hacen el mochi, como dices. El mochi, sí. O sea, ellos, o sea, su política es cuidar el tendido eléctrico, ¿no? Lo demás no les interesa. Entonces, hay un árbol de por medio, vámonos. Sí. Pues José, ya pues tenemos que irnos. Muchas gracias. Tema muy interesante y faltarían bastantes más, pero yo creo que más adelante nos ponemos de acuerdo para tocar otro tema en específico. Gracias, Josué Díaz, eres experto en temas ambientales. Su servidor Eduardo Esquivel le agradece que ha estado una vez más con nosotros y nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Hasta luego.